a la entrega del primer premio de la Fundación A20 Seguridad Aérea, denominado Ángeles, Eugenia y Jorge Piretti. Intervendrán en su desarrollo la presidenta de la Fundación, el viceconsejero de Infraestructuras del Gobierno de Canarias y el secretario general de Transporte Aéreo y Marítimo. En primer lugar, hablará la presidenta de la Fundación, doña Pilar Vera Palmés, seguida de las autoridades ya mencionadas. Posteriormente, se iniciará la conferencia coloquio con el señor Daniel Mauriño y, finalizada esta, se presentará y se hará entrega del premio a don Luis Lacasa Hey. Cerrará el acto la presidenta de la Fundación, dando paso a la foto de familia y al cóctel previsto en la sala anexa. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos hoy, 20 de febrero, en que se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Accidentes Aéreos y sus familias. Será la primera vez que en España se haga un acto público que homenajee a este Día Internacional aprobado por la OASI a través de la nota de estudio presentada en la 40 Asamblea General y con la intervención que hicimos ante el Consejo del 21 de febrero de 2021. Y hemos preparado este acto con una conferencia sobre el papel fundamental de las investigaciones de accidentes en la seguridad aérea y con la entrega del primer premio de la Fundación. Quiero recordar que llevamos desde el año 2009 pidiendo a los sucesivos responsables del Ministerio de Transporte que declaren el 20 de agosto como Día Nacional de las Víctimas de Accidentes Aéreos y sus familias en nuestro país. No desesperamos y desde luego confiamos que no tarde los 77 años que tardó la OASI en reconocerlo. Luchar contra el olvido ha sido y es uno de nuestros objetivos, porque una sociedad que no aprende de sus errores está condenada a repetirlos, y recordar una vez al año contribuye a que la memoria no olvide. FASA 20 surge de la experiencia acumulada durante 17 años de actividad incansable a favor del bien común y de la necesidad de contribuir a un sistema de la aviación más seguro que, aunque lo es, va por detrás de la dinámica y velocidad a la que se mueve el transporte aéreo. Los accidentes de los últimos 3 meses lo demuestran. En este camino hemos encontrado desde profesionales altamente preocupados por su actividad hasta personas como nosotros, afectados por una tragedia aérea a la que, aparte de palabras, no hemos podido ayudarles como hubiéramos querido. Los años no pasan en balde y las personas necesitamos relevo. En mi caso, lamentablemente, no ha sido posible, tanto al frente de la Asociación de Afectados del vuelo JK 5022 como de la Federación Internacional de Víctimas de Accidentes Aéreos y su familia. Y lo entiendo. En este mundo que vivimos no es habitual dedicarse de forma generosa a un trabajo tan intenso como el que yo he llevado a cabo durante casi 17 años. La idea de crear la primera fundación de seguridad aérea en España fue la opción que elegí tanto para asegurar el futuro, para recoger el legado de la Asociación de Afectados del vuelo JK 5022 en España y de la Federación Internacional de Víctimas de Accidentes Aéreos y su familia, fundada en Madrid en 2015 y reconocida por la OASI como la primera federación de víctimas de la aviación civil invitada a sus eventos, a la que pertenecen asociaciones y víctimas de los 5 continentes. Las asociaciones de víctimas son como pompas de jabón que desaparecen en cuanto acaban la investigación penal y oficial. Sobrevivir durante tantos años se debe más a una cuestión de voluntad y de osadía por mi parte que de realidad. Poder seguir aportando nuestro conocimiento e intentar que las lecciones aprendidas con tanto sufrimiento se lleven a la práctica es nuestro objetivo. No en vano, los grandes avances en seguridad se han producido después de ocurridas las catástrofes aéreas. Hay que seguir insistiendo en que la prevención es más barata que la gestión de las tragedias, que marcan a todos, a los que sufren y a los que las atienden. Crear una fundación necesita fondos en su constitución inicial y el empujón que necesitaba para hacerla realidad vino de la mano de Ángeles Piretti León, madre y abuela que perdió a su única hija y único nieto en nuestra tragedia del vuelo JK 5022. La fundación americana Laura Taber Barbour, fallecida en un accidente aéreo el 14 de abril de 1945, cuando la Segunda Guerra Mundial se acercaba a su fin, fue creada por su marido y su hijo con los fondos que le dieron por su muerte, para perpetuar su memoria con la concesión de un premio anual del mismo nombre, que se da a personas relevantes que se hayan destacado en avances de la seguridad en vuelo. Conocí en 2022 esta historia, porque me concedieron ese premio a la visión humanitaria,
por ser una pionera en los organismos internacionales en la lucha por la asistencia a víctimas y familias de accidentes aéreos, por la mejora continua de la seguridad aérea en la investigación de accidentes, en los derechos de los pasajeros. Hace poco me enteré que soy la primera mujer no americana a la que se lo han concedido desde su creación en 1956. Pero no solo me dieron el premio, me dieron algo más. Me dieron la solución para registrar la fundación y no dudé en que Ángeles Piretti, a la que me unió la tragedia del vuelo JK 5022, debía ser su fundadora. Y así la escribí en el registro de fundaciones en 2023, además de poner en sus estatutos que los premios de la fundación llevarían su nombre, el de su hija y el de su nieto. Ella donó gran parte de la indemnización que le dieron a la fundación, y aunque no somos familia de sangre, resolví con la generosidad de ambas el dilema de quién sería la fundadora. En mi vida me ha importado más que las cosas se hagan que saber quién las hizo. La tarea que me he impuesto es titánica. Las fuerzas no son las de hace 17 años, pero ya no será un agobio pensar que la huella de mis pasos se borrarán, sino que me sobrevivirán. Y la fundación nace con el firme propósito de evitar que tragedias similares vuelvan a ocurrir y trabajará sin descanso con herramientas y mecanismos proactivos para conseguir los objetivos que contienen sus estatutos. La formación es una de sus ramas principales y llevar a la práctica su más ambicioso objetivo con fines preventivos. Existen fundaciones de seguridad aérea en otros países. Nuestro referente es la Flight Safety Foundation de Estados Unidos. El año próximo cumplirá 80 años. Es el interlocutor entre las partes implicadas y como mediador ha conseguido acuerdos históricos dentro de la aviación civil norteamericana y a nivel internacional. La honestidad, generosidad y reconocimiento de estos 17 años de trabajo esforzado y continuo, confío que atraiga a todas las instituciones, entidades, colectivos, asociaciones del sector en torno a este gran proyecto que viene a cubrir un vacío entre la administración y los administrados, formado por ciudadanos y profesionales de la sociedad civil comprometidos con la seguridad aérea y que pretende convertirse en el nexo de unión y esperanza para llegar donde a veces ni el Estado ni las entidades públicas y privadas pueden hacerlo. La seguridad no tiene ideología. Ha sido uno de los lemas que he defendido durante estos 17 años. Trabajar a favor del bien común con la credibilidad que hemos demostrado es un aval que confiamos siga aumentando con las resoluciones de misiones que sin el concurso de la Fundación probablemente no serían posibles. Permítanme concluir hoy con la frase que ha traspasado fronteras y nació en la Asociación de Afectados del vuelo JK 5022. Por ellos que están en algún lugar, siempre en nuestros corazones. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra el viceconsejero de Infraestructuras del Gobierno de Canarias, el ilustrísimo señor don Francisco Javier González Díaz, que lo hace en representación de su presidente, don Fernando Clavijo, que no ha podido asistir por problemas de agenda. Muy buenas tardes a todos y a todas, presidenta, secretario general, director, autoridades, homenajeados, a todos los asistentes, muy buenas tardes. Primero, disculpar al presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias, don Fernando Clavijo, por cuestiones de agenda no ha podido estar, manda un saludo. Y bueno, mi presencia viene a manifestar el compromiso, por supuesto, del Gobierno de Canarias, tal y como ha manifestado en esa reivindicación, reclamación que hace nuestra presidenta, ¿no? Yo he sido alcalde de mi pueblo, de Ico de los Vinos, la ciudad del Drago. Seguramente muchos de ustedes han estado en el norte de Tenerife, ¿no? Y siempre tenía el privilegio de, como alcalde, de intervenir al final, de cerrar los actos. Y eso a mí me daba tranquilidad en el sentido de recoger todas aquellas cosas que cuando son eventos de este tipo uno aprende, ¿no? Y a veces hay guantes y a veces hay tirones de oreja, ¿no? Porque creo que los que estamos al servicio público tenemos la obligación de dar respuesta inmediata o inminente, ¿no? A esas reivindicaciones, justas reivindicaciones. Y más, por supuesto, en el día de hoy y en relación a la lucha de la Fundación y de las asociaciones, ¿no?
Pero bueno, por deformación, soy abogado de profesión, quise alongarme, acercarme, ¿no? Ilustrarme de alguna medida. Y bueno, pedí a la presidenta, doña Pilar, que me suministrara, porque no había conocido. Es verdad que uno está en el servicio público, pero cada uno tiene sus competencias y a pesar de lo que pueda conocer a través de los medios y de la lejanía, ¿no? Yo recuerdo que incluso cuando el accidente en agosto estaba en Noruega, por la relación que tengo con mi mujer es de ascendencia noruega, aunque está en Tenerife desde los 4 años, y me cogió allá, ¿no? Y es verdad que he ido conociendo, pero sinceramente no me había alongado, acercado a esos mandatos que existen, importantes de nuestra soberanía nacional, ese dictamen de la comisión con sus conclusiones, ¿no? Y recomendaciones, que es importante el trabajo que se hizo, pero que no puede quedar simplemente en unas conclusiones y recomendaciones. Y entiendo la reivindicación en el sentido de la lucha que las instituciones, los responsables públicos, tenemos que materializar, por supuesto, todos juntos. Fundamental la asociación civil, ¿no? Fundamental que hayan personas que empujen también, a veces por la torpeza o el día a día de los que estamos al frente de las instituciones. Es importante que todos juntos caminemos, ¿no? Qué bonito me ha parecido el que se reconozca en ese epílogo de esas conclusiones, en su parte final, se reconozca la lucha de la asociación y de las personas, de doña Pilar y todos los que la han acompañado. Que se haga justicia, en definitiva, por parte de nuestro Congreso de los Diputados y a través de la comisión, el trabajo importante que hizo. Qué bonito que se recoja esos lemas, esos objetivos, esa lucha, ¿no? Esos conceptos, esos valores, como la verdad, la justicia, tan cercano para alguien que ha ejercido durante muchos años, ¿no? Pero también la reparación y también la memoria, ¿no? Qué bien que haya un compromiso que hay que materializar, por supuesto, y sirva el día de hoy para ponerlo aquí de manifiesto por parte de todos, ¿no? En la cultura preventiva, en la seguridad aérea y especialmente centrada en las personas, ¿no? Pero seguramente hay que seguir empujando entre todos y esos mandatos tenemos que ser capaces de conseguirlos, ¿no? En un día tan importante como hoy, yo siempre que he tenido, y además durante el COVID me llevó a decir esas vivencias, esa situación, siempre decíamos que íbamos a salir con mejor sociedad, ¿no? Y yo empecé a decir, y en cualquier intervención pública, y lo sigo haciendo, que en definitiva hay que celebrar la vida, ¿no? Es verdad que un día tan importante, el de hoy, la celebración, la conmemoración, el Día Internacional de las Víctimas por Accidentes Aéreos y sus familias, es importante en cuanto a conmemorar, porque estamos hablando, y uno de los compromisos es la memoria de los fallecidos, por supuesto. Pero también cabe celebrar y trabajar duramente precisamente en base, utilizando esa cultura preventiva, por la seguridad y por la vida de los que todavía estamos, ¿no? Así que, bueno, sé que es un día de muchos recuerdos, sé que son momentos difíciles, pero desde esa fortaleza que he visto en esa pelea, esa lucha histórica, a dar mucho ánimo, darnos ánimos en definitiva, ¿no? Para seguir en esa lucha y reivindicación hasta que consigamos que sea verdad que eso que hemos escrito y dicho se aplique y para evitar acontecimientos fatídicos, ¿no? Así que mucho ánimo. Felicidades también por la lucha, ¿no? Por ese, por el gesto continuo, por el ejemplo a la Fundación de lo que supone de lucha, ¿no? Tenemos que ser capaces, los que estamos al frente de las instituciones, para llevar en volanda y hacer todos los esfuerzos
necesarios hasta conseguirlo. Así que, insisto, un saludo, un abrazo, beso incluso también por parte de Pilar del presidente, mucho ánimo, y estamos, saber los que estamos en Canarias que tenemos mucha relación con Sudamérica, con los venezolanos, ¿no? Y ellos suelen decir mucho, y yo lo digo también, estamos a la orden. Muchísimas gracias y buenas tardes. Bueno, pues tras estas preciosas palabras del viceconsejero, vamos a dar paso al secretario general de Transporte Aéreo y Marítimo, el ilustrísimo señor don Benito Núñez Quintanilla, en representación del ministro de Transporte y Movilidad Urbana, ilustrísimo señor don Óscar Puente. Bueno, buenas tardes a todos. Quiero en primer lugar pues agradecer a la Fundación Ángeles, Eugenia y Jorge Piretti León y a Pilar Vera, que ha estado desde el primer momento en el que se gestó la organización de este acto, pues yo creo que con la intensidad y con el tesón que le caracteriza, insistiendo en primer lugar, y yo creo, Pilar, que te acordarás que fue nuestro primer encuentro, en la necesidad de que en este acto se involucrase el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, en una primera aproximación, pues, en fin, participando al menos en la puesta a disposición de este Palacio de Zurbano para poder acogerlo, que yo creo que es una buena iniciativa y que además da una muestra del compromiso. Hoy ya me toca a mí intervenir en nombre y representación del Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible. En fin, me toca también excusar su falta de asistencia hoy aquí. Ya lamento que la agenda complicada que suele tener estos días se ha visto un poquito más agravada y quiero en su nombre, en primer lugar, transmitir la cercanía y el compromiso a todo el colectivo de las víctimas de accidentes de aviación. Yo, en fin, querría, al final este acto también es un acto de reconocimiento. En este caso, en fin, es la primera vez que se da este premio y he tenido la oportunidad de, al menos brevemente, compartir con la presidenta Pilar una breve, es verdad que muy breve, semblanza de la persona a la que hoy se homenajea, a don Luis Lacasa Heid. Así que, si me permiten, aparte de esta muestra de cariño y cercanía, pues también querría transmitir el reconocimiento propio y el del Ministerio a la persona que hoy no esté aquí como homenajeada. En fin, en España, por desgracia, me temo que contamos con experiencia más que de sobra en la gestión de accidentes aéreos y, en fin, tenemos también experiencia en la asistencia a las víctimas de accidentes. Desde el Gobierno de España, y esto es una cuestión que se ha mantenido a lo largo de los años, afortunadamente, creo poder decir, se ha puesto el foco en la mejora de los procedimientos de atención y en la formación de las personas que participan en esta asistencia. En ese sentido, además, creo que resulta esencial que esta asistencia cuente con un marco normativo básico, con procedimientos claros y coordinados entre todas las personas que juegan un papel en ellos, que tenga experiencia en el trato humano y, por supuesto, que la puesta en práctica se haga de una manera humana. Todo ello, además, para que cuando, por desgracia, sea necesario, no se falle a las personas que necesitan esta asistencia en los momentos más difíciles. En fin, nuestros funcionarios, nuestros expertos, a través de la Dirección General de Aviación Civil, de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y de la Oficina de Asistencia a Víctimas del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, trabajan para que cada vez más estados a nivel global presten la atención que debe, la importancia que tiene este tema, porque al final la aviación civil, hoy estamos centrados en el ámbito español, pero es una industria global. Los accidentes no conocen fronteras, lo ha mencionado Pilar en su intervención. Llevamos una sucesión de accidentes estos últimos días, en fin, un tanto fatídica,
y la nacionalidad de las personas que van a bordo de esos aviones no tiene por qué corresponder en absoluto con el lugar donde se produce o con la nacionalidad de la compañía aérea que ha tenido el accidente. Así que un enfoque global, permítame que les diga, y un empeño en que estos procedimientos estén presentes allí donde después se puedan producir los accidentes, es lo natural y es lo sensato para una industria global como es la del transporte aéreo. Pero también es esencial, además, que se cuente con experiencia y con las aportaciones de las asociaciones de víctimas, de las personas que van a ser las que requieran esa asistencia, porque su contribución, su dolor y la gestión del mismo es indispensable para que el sistema sea capaz de prestar una asistencia oportuna, en el sentido de que tiene que estar ahí y tiene que ser disponible y completa. Completa en el sentido no de que tenga que cubrir todo, sino completa en la propia concepción de la asistencia, en que sea sensible, en que sea cercana y en que sea sensata. Y en este sentido, en nuestro país tenemos que desarrollar la labor que la Asociación de Afectados del vuelo JK 5022 ha tenido. Yo, que soy un recién llegado a este sector aéreo, tengo que decir que desde fuera uno lo primero que percibe es la impronta que ha dejado la actuación, el empeño y la determinación de la Fundación en todo el sector institucional aéreo español. Ya os digo, para el que viene de fuera es llamativo, pero eso tiene un valor en sí y tiene un valor también de muestra de la cantidad de trabajo, de empeño, de determinación a la hora de que las voces de las víctimas sean atendidas y sus necesidades entren a formar parte de la agenda, permítame decirlo, política de los responsables del Ministerio de Transporte. En fin, desde el Gobierno de España y en concreto desde el Ministerio de Transportes y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a mí, en nombre del Ministerio y en nombre del Ministro, pues nos toca agradecer ese tesón, esa determinación y ese trabajo que a lo largo de los años nos ha llevado a las administraciones a mejorar en una tarea tan importante. Queremos y creemos además que debemos seguir caminando al lado y podemos seguir contribuyendo a mejorar los niveles de seguridad aérea, lo que incluye además, dentro de la seguridad aérea, no les quepa duda, una mayor y mejor atención a las víctimas de los accidentes y también a ese reconocimiento. Y en ese sentido yo sí quiero decir que esa petición de que, en fin, se establezca, sabemos que está, bueno, sabemos, nosotros lo sabemos, pero queremos transmitiros que estamos ya trabajando en ella para que el 20 de agosto de este 2025 pueda tener ya esa consideración, al menos en España, porque además entendemos, Pilar se confía David, es verdad, ya bueno, pero parece que, y me refería antes al tesón, pues da resultado, o sea que hay que confiar, esto al final da fruto, el triunfo es de los constantes y eso es de agradecer también que sea así. Yo espero que este año lo podamos ver y podamos tener ese día de conmemoración. En fin, con independencia de los demás, es verdad que estos años que han transcurrido se han hecho avances importantes, tanto en el ámbito nacional, aquí en España, como a través de la Organización Internacional de la Aviación Civil, en la protección y asistencia a víctimas de los accidentes aéreos y de sus familiares. Y desde hace años, España se distingue por una bandera especial, que es la de enarbolar esta causa como uno de sus principales leitmotiv en la actuación en los organismos internacionales y en concreto en la Organización Internacional de Aviación Civil. Permitidme que os cuente una pequeña anécdota, pero es que es llamativo y otra vez, lo siento, pero el que es nuevo en un sector, sabéis que esto le pasa como al que visita por primera vez una ciudad o un país, que no puede dejar de hablar de él. Cuando pasa una semana tiene conversación para una tarde y cuando lleva 2 años, como todo le parece normal, ya no puede hablar. Pues a mí, que soy un recién llegado, hay cosas que le llaman la atención. Y es singular ir a una conferencia internacional de la Organización Internacional de Aviación Civil
y ver el reconocimiento, la consideración y el respeto que se tiene por la aproximación que ha hecho España y en concreto la presidenta de la Fundación, Pilar, y cómo eso ha trascendido en una organización internacional que engloba, en fin, a países de todo pelaje y condición, pero que sin embargo ha conseguido este trabajo, este empeño, este tesón, despertar esa sensibilidad. Es realmente llamativo, sobre todo en una organización como es OACI, en el que, en fin, como casi todas las organizaciones internacionales, no se distingue por tener una especial sensibilidad hacia problemas, en fin, ya traídos desde un país concreto. Es llamativo y da una buena cuenta del buen trabajo que se ha hecho a lo largo de estos años. Permítanme que me salga un poco del guión, pero es que me ha llamado la atención, verdaderamente. En fin, no obstante, en el último simposio que se celebró precisamente por la Organización Internacional de Aviación Civil en los Países Bajos, que ha sido la continuación del que inicialmente se realizó en Canarias y que fue el primero, pues se ha constatado este impulso. Y espero, y además creo que va a ser así, que este trabajo que ya digo, se inició en Gran Canaria, dé como resultado nuevas iniciativas y recomendaciones que guíen el trabajo de la Organización Internacional de Aviación Civil y de los estados que la integran para los próximos años. Creemos, y lo creemos firmemente en el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que la mejor forma de honrar a nuestras víctimas es ofrecerles este trabajo conjunto del sector para mejorar la seguridad aérea y para la asistencia a quienes han sufrido un accidente. Y no me quiero extender mucho más. Finalizo de nuevo reiterando nuestro apoyo y cercanía a las víctimas y sus familiares, el del Ministerio, el del ministro Óscar Puente y el mío personal. Y espero, y además creo que va a ser así, que vais a encontrar siempre abiertas las puertas del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Queremos seguir construyendo a vuestro lado un futuro mejor en el sector de la aviación y para ello contamos con vosotros. Muchas gracias por la atención y muy buenas tardes. Pues ahora, tras la intervención del secretario general de Transportes, vamos a dar lugar a un momento que promete también ser muy interesante. Es una conferencia coloquio a manos de don Daniel Mauriño, cuya presentación la hará el patrono de la Fundación, y bueno, que nos sirve un poco para todo, don Eduardo Gavilán. No sé qué tal se oye, mira a ver. Sí, tenemos que hacer la prueba, ¿no? Yo te bien, escucho. Joder, qué bien. Bueno, pues nada, muy buenas a todos. Como veis, sigo como siempre, todos los que me conocéis, hago múltiples cosas, micrófono, y estamos aquí, yo no sé, yo sé que muchos de vosotros ya conocéis a Daniel. Primero, Daniel es mi amigo, yo creo que es lo primero que hay que empezar. Es un experto en seguridad. Ha ejercido 21 años, nada más y nada menos, en OACI como experto. Está considerado como uno de los padres del sistema de gestión de seguridad del SMS. Colegiado de honor, decano. Y autor de varios libros que hacen referencia de la seguridad. Y bueno, yo he tenido también el honor de ser su pupilo, pues gracias a la formación que recibí en el colegio y que me siento muy enorgullecido. Daniel, pues bueno, muchísimas gracias. Ha venido hoy de Buenos Aires, hemos estado esta mañana ahí un poquito con nuestras cosas y nada, bienvenido. Bienvenido a España, gracias. Muchísimas gracias por venir a estos premios. Y yo quería hablar en primer lugar de tu de tu segundo libro, creo que es tu segundo libro, que es precisamente La causa improbable. ¿Cómo eran esas que hablas además de la historia de las comisiones de accidentes? Muy interesante. ¿Cómo eran esas primeras comisiones de investigación que yo creo que datan del 1912, ¿no? O por ahí? Sí, hay un dato histórico simpático, diría yo, ¿no? El primer informe de accidente de aviación data del año 1912. O sea, son 100 años largos, ¿no? Más de 100 años, bastante más.
Y la reflexión es la siguiente: el proceso de investigación de accidentes es el proceso más antiguo de la industria aeronáutica, segundo únicamente al vuelo, porque en 1912 no existía la certificación de tripulaciones, no existía la certificación de aviones, no había control de tránsito aéreo, en fin, la industria como industria no existía, era una actividad artesanal. Y lo primero que se formalizó, el primer proceso que se formalizó en aviación fue el proceso de investigación de accidentes. Y yo no tengo duda que el proceso de investigación de accidentes es lo que ha permitido el subir cada escalón significativo en el progreso de la seguridad. Los grandes cambios que hemos vivido en la industria, sean por motivos de mejora de la tecnología en los años 50, sea cuando empezamos a concentrarnos en el desempeño humano en los años 70, sea cuando empezamos a pensar en los aspectos institucionales en los años 90, siempre el puntapié inicial lo dio una investigación de accidentes. Claramente, esas investigaciones de accidentes testigos fueron investigaciones de accidentes efectivas y eficientes. Y luego podemos hablar cuáles son las características de un proceso eficiente. Pero el dato histórico es innegable en cuanto a la antigüedad y la contribución. En una palabra, ¿qué es lo que nos brinda, qué es lo que trae la investigación de accidentes? La investigación de accidentes transforma la tragedia en enseñanza. Pues nada, hay que corregir el error y cogemos Mitigación. Mitigación, que se llama. Bueno, lo que estaba comentándote, Daniel, es una de las cosas que siempre nos preocupa tanto a los profesionales y creo que también a la propia sociedad, sobre todo cuando sufre un accidente, es la independencia, ¿no? O sea, yo creo que una comisión de investigación de accidentes, por definición, ¿no? Por definición, debía ser una comisión totalmente independiente, precisamente para que dé credibilidad, ¿no? Y confianza en el sistema que tenemos, ¿no? Sí. El proceso de investigación de accidentes es un continuo que se inicia con la investigación misma, la colección de información en lugar de los hechos, el análisis de esa información, la formulación de conclusiones y finalmente la propuesta de recomendaciones de seguridad. Ninguno de esos 4 pasos puede ser efectivo ni eficiente a no ser que el organismo que lo lleva adelante sea independiente. Y esto es algo que es algo reciente. Vos antes me preguntabas de la historia. Históricamente todos los organismos de investigación de accidentes nacieron al amparo de la Autoridad de Aviación Civil. Y la separación es producto allá de los años 70, por ahí en algún lugar antes, otro lugar atrás. El asunto es el siguiente. El formato del informe final es un formato estándar que está prescripto en el anexo 13, que es el que tiene todas las pautas internacionales para la investigación de accidentes. Es un formato prescriptivo, donde dice paso a paso la información que hay que coleccionar y qué hacer con esa información. Esto lo que asegura es que un accidente que se investiga en España, el informe final tiene el mismo formato que un accidente que se investiga en Argentina o en Pakistán o en cualquier lugar del mundo. Dentro de la información a coleccionar, el subtítulo 1.17 dice, palabra más, palabra menos, no lo estoy repitiendo de memoria ni mucho menos, que la investigación debe recolectar y analizar información sobre las organizaciones
que pudiesen haber tenido influencia en el desencadenamiento del uniforme, del accidente. Y hace un listado tentativo, dice, incluyendo, sin estar limitado a el operador de la aeronave, el operador del velódromo, los servicios de tránsito aéreo y las autoridades de supervisión. La información debe incluir, pero no estar limitada a procedimientos, recursos institucionales, recursos financieros. Entonces la pregunta que me hago es, ¿puede un organismo que no sea absolutamente independiente coleccionar toda esa información sin impedimentos? Yo dejo la respuesta a cada uno de ustedes. Si hablamos de accidentes, sabes que ha muerto recientemente el doctor James Reason, Sí, sí. que creo además que escribiste un libro con él, ¿no? Sí. De factores humanos, ¿no? Sí. Que, bueno, para que lo sepáis, era un doctor en lo que era el error humano, escribió mucho sobre el error humano y esto que llamamos nosotros los accidentes organizacionales, sí, las grandes catástrofes, etcétera, etcétera. ¿Qué nos ha dejado Reason en todo esto? De accidentes, o sea, referido a los accidentes. Sí. Se suele decir que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Y yo creo que el gran legado, para los que no son de la industria, James Reason fue Hay dos tipos de investigadores académicos. Están los investigadores académicos teóricos, digamos, los que hacen investigación por la investigación misma, para avanzar el conocimiento humano, digamos. Y están los investigadores que hacen investigación aplicada, que son los académicos que toman ese conocimiento y que lo quieren llevar a la práctica, intentan llevarlo a la práctica. Reason era de esta segunda clase de investigadores, era investigador aplicado. Sería un poco faltar la verdad decir que es el inventor del error humano. Él lo que hizo fue tomar distintas teorías que andaban dando vueltas por ahí, sin mucho contacto con la realidad, y bajarlas a tierra. Y las bajó a tierra a través de un modelo que es muy, muy potente visualmente y que muestra toda una trayectoria de cómo sucesivas fallas en distintas capas del sistema pueden llevar al desencadenamiento de un accidente. Pero no solamente fallas operativas, porque la noción de la cadena de accidentes es en aviación más vieja que la humedad. Pero era la cadena causal operativa, del despacho, el despegue. Es la cadena causal institucional social. Entonces, lo que permitió este modelo, que es el gran legado de Jim Reason a la seguridad, dio un modelo principista para poder analizar desde el nivel institucional, el nivel del lugar del trabajo, el nivel, digamos, humano, el nivel de defensas del sistema y cómo la conjunción de problemas en cada una de esas capas, en un día determinado, en un lugar determinado, converge y desencadena el accidente. Lo que es importante señalar aquí es que de ninguna manera la noción del accidente organizacional, yo prefiero llamarlo institucional, creo que en nuestro idioma institucional es más apropiado. Organizacional es traducción directa del inglés, organizational. Creo que para la riqueza del idioma español, institucional es más apropiado. Pero bueno, esa es una opinión personal. No. De ninguna manera la noción del accidente institucional
niega la responsabilidad del personal operativo como defensa final del sistema aeronáutico. Lo que dice es, no nos quedemos solamente en la falla del arquero, al que le hicieron un gol, para decir que por eso se perdió el partido. Miremos al arquero, a la defensa, al mediocampo y a la delantera. Esa noción andaba dando vueltas allá por los años 90, y este modelo, que es, como digo, es un modelo visualmente muy, muy impactante, permitió bajar la tierra y aplicarlo en la realidad. Oye, y tú has estado 21 años en OACI, ¿no? Las auditorías de OACI tienen muchísima importancia. Yo creo que es una de las cosas que hemos avanzado mucho, no solo hemos avanzado mucho, yo creo que tiene un impacto en la seguridad, ¿no? Porque es una forma de auditar a los estados, que quizás es de las pocas cosas que los estados son, no son reticentes, ¿no? Que aceptan que se les audite. Y esto tiene un impacto, ¿no? Directamente en la seguridad, ¿no? Yo creo que el programa de auditorías de la OACI, iniciado ya por los años 90, es uno de los giros más significativos en la historia de la organización, porque la OACI, como Organización de Naciones Unidas, respeta la soberanía de los estados. Entonces, hasta los años 90, la OACI producía normas y métodos recomendados, y manuales y circulares, y después, poniéndolo de una forma extremadamente simple, cada estado hacía lo que quería con eso. Digamos, la OACI no tenía poderes de policía, no era una autoridad de aviación civil que podía ir y decir, ¿por qué no hacen esto? Y si no hace esto, le pego en la mano, ¿no? El programa, o sea, de alguna manera la OACI estaba navegando a ciegas, porque sacábamos normas y demás, y sobre una base relativamente firme, ma non troppo, ¿no? Porque no había data que realmente identificase dónde estaban los agujeros grandes. El programa de auditorías cambió eso totalmente, y lo importante es que el programa de auditorías llevó la noción de la seguridad al nivel de conciencia institucional, a los estamentos más altos del Estado, digamos, a los niveles de secretaría, de ministerio. Digamos que se preocupan, ¿no? Porque finalmente la OACI sí. trata con el Estado, no con el operador. Entonces, yo creo que ha sido uno de los grandes pasos hacia adelante de la OACI en los últimos 30 años. Y lo sigue siendo, Como todo es perfectible, pero ¿qué actividad humana no es perfectible, no? Sí. Así que... Dentro, claro, si hablamos de Comisión de Investigación de Accidentes, tenemos que hablar del anexo 13, ¿no? Es un documento vivo, ¿no? O sea, ha sufrido enmiendas, ¿no? Si no me equivoco. Ustedes saben que con el tema de los anexos, creo que vale lo mismo para cualquier ley, cualquier disposición. La estabilidad es importante, porque si yo publico, quedémonos con el caso de los anexos, ¿no? Yo publico una norma, si estoy continuamente modificando un anexo, alguien puede preguntar, pero ¿qué tan sólidas eran las normas que figuraban que lo tienen que estar modificando continuamente? O sea, es un tema, o sea, no es cuestión de cambiar normas como quien tira centros al área para ver si alguno la cabecea y la mete adentro, ¿no? El anexo 13 ha tenido una cantidad sumamente razonable de enmiendas. El anexo 13 se publicó por la primera edición desde 1953. Ya estamos hablando de 50, 70 y algo de años, ¿no? Si no me equivoco. Tiene 13 enmiendas. 13. Eso habla de estabilidad de las normas. Estabilidad significa aplicabilidad. Aplicabilidad significa buen resultado.
Hay anexos que andan por la edición 60, 65. De pronto reflejan actividades diferentes, ¿no? O sea que de ninguna manera, no es cuestión de decir que porque tienen muchas enmiendas es malo, no es lo que estoy diciendo. Pero en el caso de un proceso tan importante como es la investigación de accidentes, tan importante no solamente a nivel técnico, sino a nivel social, porque la investigación de accidentes, para mí, cumple un doble rol. Hay un rol que es inmediato, que es de contención social, que es fundamental, que a veces se olvida ese rol de contención social. Y después hay un rol más mediato, que es el rol de cambio. Una vez contenido social el accidente, por decirlo entre comillas, contenido el accidente socialmente, viene el proceso de cambio, ¿no es así? Que el accidente debe generar. Y bueno, yo creo que estabilidad en ese proceso es de suma importancia. Si lo estamos cambiando todos los días, mala fariña. Estaba pensando, lo cual tiene cierto peligro. Sí. Es que has dicho una cosa de contención social, ¿no? O sea, te refieres un poco de cómo tratamos la información, ¿no? Yo hay una cosa que me sorprende bastante, que todavía en Europa no lo veo, en España tampoco, que es el tema de la comunicación, ¿no? O sea, no sé, bueno, el último accidente que hemos tenido lamentablemente en Washington, en menos de 24 horas, la Agencia de Seguridad Americana estaba dando una rueda de prensa a la Comisión de Investigación de Accidentes, que yo creo que es fundamental, porque claro, si hablamos de bulos, de todas estas cosas y todo el tema lo mejor es que, siempre he dicho, ¿no? El que tiene la autoridad, que es el investigador, tenía que ser el que sabiera. Primero, sobre todo, ya para que no haya tantos bulos. Segundo, porque las familias necesitan autoridad. Y la autoridad la da alguien que sabe, alguien que tiene conocimiento, o un investigador. Pero yo que he estado en varios foros y hemos coincidido alguno que he organizado con Pilar, yo lo que veo, yo no sé si solo es en Europa o es aquí, un investigador de campo tiene una formación técnica, ¿estamos de acuerdo? Totalmente. Y no debía tener una formación en comunicar. Yo sé que aquí no, o sea, lo sé porque tengo amigos ahí, muy buenos profesionales y tal, pero no reciben ninguna comunicación. A mí me gustaría ver cuando hubiera un accidente que saliera un tío que para nosotros tiene autoridad, no sé si me explico, una persona con conocimiento, un técnico, y dijera esto, esto y esto, lo cual se consiguen muchos objetivos, creo yo, vamos. Yo creo que, y quiero insistir en un aspecto, ¿no? Yo creo que si se hiciese un seleccionado mundial de la seguridad, el proceso de investigación de accidentes es titular inamovible. De eso yo no tengo ninguna duda. Pero la titularidad hay que ganársela todos los días. Nadie tiene el puesto asegurado, salvo Messi, ¿no? Y yo creo que en este siglo XXI el proceso de investigación de accidentes se enfrenta a una serie de desafíos. Algunos son de naturaleza técnica, otras son de naturaleza institucional. Y yo creo que entre los de naturaleza técnica, creo que es imperativo que la comunidad revea las competencias del investigador de accidentes. Porque básicamente seguimos manejándonos con las mismas competencias de la época técnica, digamos, de cuando los accidentes eran porque a los aviones les explotaban los motores o se les volaban las alas, en la época de la tecnología muy frágil. Quienes investigaban esos accidentes básicamente eran ingenieros y lógicamente tenían que ser ingenieros. Pero la época de los accidentes técnicos pasó. Ahora estamos analizando accidentes fundamentalmente sociotécnicos, accidentes que se producen por una conjunción de factores humanos e institucionales.
Y yo no sé si una formación, competencias de ingeniería son suficientes, ¿no? lo suficiente, fundamentalmente para el análisis. Porque acá hay una ecuación que es inevitable. Si el análisis es falluto, las conclusiones van a ser flacas. Y si las conclusiones son flacas, las recomendaciones de seguridad operacional van a ser inefectivas. Muy bien, pues como siempre una versión en hora. Muchísimas gracias, Daniel, y un placer. Por ir ganando tiempo. Yo hay algunas cosas en las que no estoy de acuerdo de lo que has dicho, pero bueno, como eso es innato en mí, ya te he dado un primer documento y cuando consiga meter la cabeza de la Federación Internacional de Víctimas en esa toma de posición, donde está la Flight Safety Foundation, el IC, IATA, CANSO, en fin, todo esto, hay que ponerse al día y lo que es lamentable es que a pesar de las auditorías de la OASI, más del 50% de accidentes aéreos en todo el mundo se queden sin investigar. Eso es un roto que explica muchas de los accidentes que se producen por causas similares. Pero bueno, quería decir esto porque si no, no me quedaba tranquila. Y aquí ahora venían las palabras de la que da nombre al premio. Pero esta mañana la he oído y he decidido hablar primero yo y luego van a comprender por qué lo he pedido. Como presidenta de la Fundación A20 de Seguridad Aérea, es un honor para mí hablar de la trayectoria en la aviación del comandante Luis Lacasa Hey, de su compromiso personal con las víctimas, con la seguridad aérea, de su bondad y empatía, no solo con las víctimas del vuelo JK 5022, sino con las que se produjeron durante su mandato como decano del COPAC. Su trayectoria ha sido impecable desde sus inicios en el Colegio Alemán de Madrid, donde se formó, su ingreso en el Ejército del Aire en la 26 Promoción de Pilotos y su formación militar con la graduación de alférez, siendo el número 1 de su promoción. Instructor en la Escuela de Nuevo Ingreso de Iberia, instructor de vuelo en el Centro de Formación de Pilotos de Lufthansa en Bremen, preparó la Escuela de Pilotos de Nuevo Ingreso en Iberia en el programa Futuro, instructor de vuelo del A300, comandante de la flota MD-80, de la que también fue inspector-instructor, además de responsable de la integración de los pilotos de Aviaco en la compañía Iberia. Vocal técnico del CEPLA en el Comité de Factores Humanos. En 2007 fue elegido presidente de la Asociación Española de Pilotos y en 2009 decano del Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial hasta 2017. Acabó su carrera como piloto en Iberia y en 2016 ingresó en Qatar Airways, donde terminó su carrera aeronáutica en 2020. Una parte de nuestra historia de la Asociación de Afectados del vuelo JK 5022 la compartimos con don Luis Lacasa. Él, primero como presidente de la Asociación de Pilotos y luego como decano del COPAC y yo como presidenta de la Asociación de Afectados del vuelo JK 52. Recuerdo muy bien cómo nos conocimos, en el lugar donde se estrelló el vuelo JK 5022 en el aeropuerto de Barajas, entre las pistas 36L y 36R, en el primer aniversario, en el 20 de agosto de 2009. Acudí allí a petición de mi familia porque yo no estaba en la asociación. Y vi una asociación en crisis, destrozada. Muchas familias vinieron desde Las Palmas y no había organización, hasta el punto que la entonces secretaria general de la asociación, Margarita Enríquez, que perdió a sus dos hijos, necesito un poco de agua. Margarita Enríquez perdió a sus dos únicos hijos y falleció con un cáncer galopante en 2016. Me pidió que la ayudara. Y yo vi entre los asistentes, había mucha gente aquel día en aquel lugar, a un caballero con uniforme de comandante. Pregunté que quién era, porque claro, como yo llegué allí y me dijeron que organizara aquello y no tenía ni idea de quién era nadie, malamente conocía a alguna familia. Y alguien me dijo, es el jefe de los pilotos.
Y el debate en aquellos momentos era la culpabilidad de los pilotos del vuelo JK 5022. Y yo me resistía a creerlo. Eran dos personas profesionales, con familia y sin antecedentes de que quisieran suicidarse. Así que te comprometí aquel día a que dijeras unas palabras en favor de tus compañeros fallecidos, pero también de consuelo a todas las personas, familias que se encontraban aquel día allí. Y no lo dudaste. Te acercaste al micrófono y hablaste con tanta serenidad y compromiso que nos conmovió a todos. Nunca te tuve que recordar ese compromiso. Nos acompañaste mientras fuiste decano en todos los aniversarios. Durante su etapa en el COPAC y con el equipo de profesionales que formaste, a los que quiero recordar y reiterarle una vez más mi agradecimiento, se hicieron muchos estudios e informes, rigurosos, profesionales, transparentes, pero me voy a referir a dos. Uno, la revisión del informe final de la CIEAC del JK 5022, y a otro que todavía hoy sigo utilizando para recabar datos de aquellos años, que fue el estudio sobre los informes técnicos de la CIEAC relacionados con los trabajos aéreos, 2001-2011. Creo que debió ser el primer intento en España de demostrar la inutilidad de los informes oficiales de la CIEAC para corregir las causas de la sangría que se estaba produciendo en el campo de los trabajos aéreos. En aquellos momentos no fue nada fácil para ti ni para tu equipo. De hecho, no desaprovecharon la oportunidad para actuar de forma que me van a permitir silenciar. Pero todos se mantuvieron inalterables y defendieron la revisión del informe de la CIEAC, demostrando que no estaban equivocados. En 2021, la Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados concluyó que la tragedia del JK 5022 se debió a un fallo sistémico de la aviación civil española. He hablado de su trayectoria personal, formativa y profesional, y aunque conozco poco a su familia, siempre estuvo atento a su esposa Paloma, a la que conocía de oídas, y a sus 3 hijas, a las que nunca descuidó. La vida también te ha premiado con unos nietos que son tu alegría y los de tu familia. Para mí, entregarte este premio es más que un orgullo, es cumplir con un deber de gratitud eterno a tu labor como profesional, instructor, presidente y decano de los pilotos, no solo sin incidentes, sino siempre con una caballerosidad extraordinaria. Un momentito. No he querido, sube aquí, sube. Estas 2 manos que sostienen un avión simbolizan, entre otras cosas, el apoyo firme de personas como tú y tu equipo a causas justas, como fue y es la del vuelo JK 5022. Gracias, Luis, siempre gracias. Esto es para ti. Soy una madre y abuela a la que arrebataron el 20 de agosto de 2008 a mis hijos María Eugenia y Jorge, que se subieron al vuelo JK 5022. A raíz del accidente, entre comillas, estuve hundida en un pozo profundo y oscuro del que salí después de 12 años. Por ellos, sí, pero ellos siguen y seguirán conmigo hasta el fin de mis días. No estoy bien físicamente para viajar a Madrid y estar muy presente en la entrega del premio de la Fundación A20 de Seguridad Aérea, creada por iniciativa y voluntad de Pilar Vera, a quien le he agradecido y agradeceré su sacrificio y dedicación durante los más de 16 años
que han pasado ya. Ella, preocupada porque el legado del trabajo que ha liderado al frente de la AVJK 5022 primero y después de ACFFI no se perdiera, encontró la solución en crear la fundación para que lo recogiera, pero sobre todo para que siguiera trabajando en favor de la seguridad aérea y otros fines. Pilar Vera se empeñó en que yo fuera la fundadora y así la registró. Lo que hice fue ayudar económicamente a su creación con parte de la indemnización que recibí por mis hijos. Era justo que de alguna manera volviera a ellos, con la finalidad de que no se les olvidara. Y para ello, Pilar también quiso que el premio de la fundación llevara mi nombre y el de mis hijos. Era una manera de cumplir con mi voluntad. Se ha impuesto un reto casi imposible, nada menos que poner en marcha la primera fundación de seguridad aérea en nuestro país. Para ella ha demostrado sobradamente que las causas imposibles no existen, y a los hechos de su incansable trabajo me remito. Les pido que la ayuden y la acompañen en esta nueva misión que se ha impuesto por el bien de todos. Este premio se otorga a una persona que ha contribuido decididamente a su seguridad aérea en nuestro país y que cumplió su palabra cuando las víctimas lo necesitaron. Gracias, señor Luis Lacasa. Este premio es muy merecido, se lo dice una madre y abuela que sigue rota de dolor después de tantos años. Gracias a todos ustedes por asistir a este acto. Y ahora sí damos paso a las palabras de nuestro premiado. Bueno, la verdad es que no tengo palabras, aparte de la fonía, no tengo palabras para agradecer esta distinción. Y este vídeo nos ha demostrado un poco lo que pudimos vivir en aquella época, ¿no? Mi intenso agradecimiento a Pilar Vera, porque realmente es un referente dentro de la seguridad. O sea, todo eso que ha hecho ella de mí lo ha cumplido ella con creces, con muchas más creces de las que podríamos haber hecho ninguno por la organización que fuéramos. Ella sola consigue más cosas de las que hemos podido conseguir organizaciones o estamentos que tenemos toda una infraestructura detrás que nos apoyen y que nos dejen seguir por la seguridad aérea. Dentro de este premio, yo considero que es un premio, en realidad no es a mi persona, es un premio a una junta de gobierno que conseguimos reunir y que tuve el honor de presidir y de liderar, con una serie de pilotos que estaban mejor cualificados todavía que yo. Esa es la suerte que he tenido, de estar siempre acompañado por unos compañeros y por unas personas desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista humano, impresionantes, y que se han comprometido con la seguridad de una forma total y absoluta. Como ha dicho Pilar, también quiero agradecer a las familias, no solamente a mi familia, a las familias de todos los tripulantes y de todos los pilotos y de todos los que se dedican al transporte aéreo. Nuestra actividad nos lleva a pasar muchísimo tiempo fuera de casa, y cuando asumes responsabilidades institucionales, aparte del tiempo que estás fuera de casa ya de por sí, por tu propia actividad profesional, pues también pasas mucho tiempo fuera de casa por motivo de dedicarte a esta acción que a todos nos apasiona. Lo ha hecho Pilar Vera. Ese día, 20 de agosto del 2009, la conmemoración del primer aniversario del accidente de Spanair, el colegio pudo estar allí, tuvimos el honor de ser invitados. Algo que parecía
muy extraño porque en realidad era un acto al que asistieron solamente familiares de las víctimas y para nosotros fue muy importante que nos admitieran con ellos para esta conmemoración. El impacto que causó esta conmemoración en Pilar fue mucho mayor el que produjo en mí. El hecho de estar compartiendo con ellos esos momentos de recuerdo, esos momentos de intensa emoción, en los que te das cuenta del dolor, del sufrimiento, de todos los planes inacabados de esta mujer, nos lo ha expresado fantásticamente bien, como ella eran todas las familiares de las víctimas que había en el accidente. Eso te llega hasta el fondo del corazón, o sea que no es una cuestión de que Pilar me pidiera que expresara, lo único que expresé fue lo que sentía en ese momento. Y lo que sentía en ese momento era que te das cuenta de la inmensa responsabilidad que adquieres cuando te haces cargo del mando de un avión. Hasta entonces, esa es una cosa que todos tenemos dentro del alma desde que empezamos a trabajar en este sector, pero nunca lo ves con tanta nitidez y con tanta intensidad como cuando estás rodeado de todas esas personas que con el dolor inmenso que sentían te acogen dentro de ellas y te ven y ven que los pilotos son parte también de esa tragedia y que son los que van con ellos en el avión. Por desgracia, en un primer momento todos nos volcamos en comprender a las víctimas y en asistirlas y en tenerlas presentes, pero luego va pasando el tiempo y cuando va pasando el tiempo, pues entonces las cosas van cambiando, ¿no? Yo en aquella conmemoración comprometí al COPAC ante las víctimas en que íbamos a hacer todo lo posible por investigar todos los factores que contribuyeron a ese accidente de cara a conseguir que no se volviera a producir un accidente similar en el futuro. Fue un poco, la verdad es que yo considero que fui un poco optimista con la capacidad que podía tener un colegio de intervenir o de conseguir que las cosas cambiaran. Pilar nos ha demostrado que ella sola ha sido capaz de muchas más cosas, de asegurar de luchar por la seguridad aérea de lo que hemos sido capaces nosotros. Las víctimas lo que necesitan es, en principio, sentir empatía, pero con el tiempo las cosas van cambiando. Y entonces las organizaciones ya lo que se preocupan es de intentar diluir las responsabilidades y de hacer cortafuego de aquello que les pueda suponer algún tipo de reproche. Y no hay nada más descorazonador y frustrante para las víctimas que encontrarse con esa opacidad, esa falta de transparencia y esa falta de información por parte de las autoridades. En cualquier caso, esto es aplicable a todas las catástrofes con víctimas, ¿no? Lo podemos ver ahora, hemos visto las consecuencias del volcán de La Palma y cómo palabras muy grandilocuentes luego se han traducido en poca colaboración. Y lo que es más sangrante, hemos visto la tragedia de las inundaciones en Valencia y hemos visto cómo las distintas administraciones no han estado a la altura de estar haciendo un servicio para los ciudadanos, sino que han estado simplemente intentando diluir sus responsabilidades en otras personas. Cuando se es responsable de una organización que tiene que ver con la actividad del transporte aéreo, el transporte en general, cuando ocurre ese accidente, los responsables de las organizaciones tienen dos opciones. Por un lado está la reacción, que es ver cómo puedes minimizar las consecuencias o las responsabilidades que ese accidente pueda suponer para tu organización. Y ahí entramos en una dinámica en la cual es todo ocultación y es todo intentar ocultar lo que ha pasado. O bien puede ser que los responsables de esa organización lo que se pregunten es ¿qué es lo que podría haber hecho yo para que este accidente no se hubiera producido y qué es lo que
puedo hacer de cara al futuro para que este accidente no se vuelva a producir, independientemente de todos los parámetros, los algoritmos, los procesos, los protocolos que pueda haber. Yo, en mi caso, me afectó mucho porque yo había sido jefe de instrucción del MD-80 durante mucho tiempo y estuvimos dentro de los programas de entrenamiento que teníamos, pues intentamos reproducir lo que habría pasado en algunos accidentes, como por ejemplo un despliegue de una reversa durante el despegue, que es casi imposible de controlar, pero por lo menos te puede servir como experiencia. Sin embargo, a pesar del accidente que había habido en Detroit 20 años antes, no fuimos conscientes de la posibilidad de entrenar en los simuladores un despegue con una configuración inadecuada de flaps. Si lo hubiéramos hecho, y lo hubiera hecho la tripulación de aquel avión, podría haberlo identificado y podría haberlo corregido, puesto que la pista era muy larga. Pero no lo hicimos. Es decir, nosotros podríamos haber hecho algo porque ese accidente no se hubiera producido. En cualquier caso, hubo una investigación muy rigurosa de aquel accidente y no tuvo conclusiones muy firmes, pero lo que sí que estuvo claro es que el sistema de aviso de configuración inadecuada de flaps y slats no funcionó. Y ahí habría que haber tomado alguna medida contundente para que esto no hubiera vuelto a pasar. Sin embargo, todo eso se solucionó con unas recomendaciones que diríamos que decir, casi que podríamos decir que eran cosméticas. Bueno, en este caso, en el caso del accidente de Spanner, la reacción de la Administración fue muy frustrante. Fue muy frustrante porque hubo opacidad, hubo medias verdades y hubo una investigación que presentaba a los pilotos como chivos expiatorios y como los únicos responsables de aquel accidente. Especialmente mezquino fue que se interpretaron las acciones que hizo la tripulación para intentar conocer y saber qué era exactamente lo que estaba pasando y lo que le podía estar afectando al avión. Y no fue posible, se tomó una solución que era una solución que parecía buena, pero que realmente no fue capaz de corregir el problema base que tenía ese avión en ese momento y se produjo el accidente. Habría muchísimas cosas que se habrían podido investigar con más profundidad dentro de ese accidente, de las presiones, de la situación de los aviones, de lo que había sido anteriormente, de la situación en ese momento de la compañía, de la situación del sistema de investigación de accidentes en España, pero no se hizo. Se hizo un análisis que, como ya he dicho, en algunos puntos era hasta, digamos que, bueno, que causaba perplejidad. Nosotros, por ese motivo, vimos que había muchas más cosas que investigar y muchos más factores contribuyentes que se podrían corregir dentro de lo que podría haber sido, que podría haber salvado que no se produjera este accidente, y por eso hicimos un contrainforme, que es al que se refiere Pilar, un contrainforme muy extenso en el cual poníamos de manifiesto todo eso y todo lo que habría que mejorar en la Administración. Este compromiso con la Asociación de Víctimas fue completo después de una experiencia como vemos aquí, como hemos visto a las personas el dolor que les causó ese accidente, o sea, hemos visto lo que supone un accidente de aviación, nos hizo estar constantemente al lado de las víctimas. Y ahí entramos otra vez en las decisiones que hay que tomar desde el punto de vista institucional, porque un alto cargo del Ministerio nos llegó a decir que mientras nosotros siguiéramos apoyando a la Asociación de Víctimas, no podíamos ser interlocutores de la Administración. Y nuestra decisión estaba clara, o sea, nuestra decisión fue seguir por lo que consideramos que era lo correcto, y lo correcto era apoyar a la Asociación de Víctimas y tratar de conseguir que tuvieran efecto aquellas indicaciones que nosotros dábamos de cara a mejorar la situación de nuestra Administración y de nuestra capacidad de supervisión. Vamos ahí tenemos que ver que las organizaciones pueden ser de muchos tipos. Pueden ser organizaciones patológicas en las cuales lo único que te interesa es el bien y el bienestar o la capacidad de poder de la organización a la que representas, y hay otras que lo que hacen es sencillamente ser organizaciones burocráticas, ¿no?
Ahí es un problema serio el tema de la actitud. Es la actitud la que te da, ese tipo de organización que vas a tener. Se trata de conseguir que la organización no sea meramente burocrática, sino que sea una organización proactiva, una organización generativa, una organización que colabore con todos los que están dispuestos a apoyarte en esa organización. Aquella decisión que nosotros tomamos fue, pues tendremos menos capacidad de interlocución con la Administración, pero Pilar Vera nos dio la razón. Y nos dio la razón porque Pilar Vera sola ha conseguido mucho más de lo que habríamos conseguido nosotros con la interlocución con la Administración. Y de eso hay que agradecerle a Pilar porque en estos 17 años ha demostrado su capacidad de organización, su coraje, su entrega y el haber conseguido un montón de cosas, que las organizaciones de víctimas estén representadas a nivel internacional es un logro que no tiene parangón. También ha conseguido la creación de una autoridad independiente multimodal de investigación de accidentes. Bueno, enhorabuena Pilar, porque es un paso adelante, pero ahí hay que tener en cuenta lo principal de esta nueva autoridad, y es que sea independiente. Lo ha hecho Dan Mauriño, lo ha hecho claramente. La independencia es fundamental para que las conclusiones que se extraigan de esas investigaciones que hacen las comisiones sean realmente efectivas para mejorar la seguridad aérea. Dan Mauriño nos ha hablado de muchas cosas, pero también una de las cosas que nos impactó y que el equipo de gobierno del COPAC se creó en base a eso fue que justo en esa época en Europa se estaba cambiando la forma en la que se hacía la instrucción o que se daba formación a los pilotos recurrente, y prácticamente se prohibía el error, ¿no? Y Dan Mauriño vino a darnos una conferencia sobre un sistema, el LOSA, que estaba orientado a hacer unas auditorías en los aviones en los cuales no se prohibía el error, todo lo contrario. Se sentaba un observador en la cabina y veía cómo se operaba, pero cómo se operaba en el día a día, no desde un punto de vista de una supervisión punitiva, digamos. No, las tripulaciones hacían lo que hacían todos los días. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo era detectar los errores, ver qué errores se cometían y, sobre todo, y muy importante, cómo esos errores se detectaban y se mitigaban, para lo cual es fundamental la redundancia. Es fundamental que haya 2 pilotos en la cabina, fundamental desde todos los puntos de vista. Ahora estamos en una situación en la cual estamos adaptando una tecnología completamente nueva. La inteligencia artificial va a tener muchísima repercusión en lo que es la operación de las aeronaves, pero no debemos olvidar que una de las premisas básicas para que pueda funcionar la seguridad es la redundancia y la capacidad que tienen los seres humanos tanto de equivocarse como de adaptarse a situaciones complicadas, complejas, nuevas, que puedan sacar adelante una situación grave que se opondría a un accidente. Por otro lado, me gustaría insistir un poco en la actitud de todos y cada uno de nosotros. La seguridad aérea se conseguiría y mejoraría muchísimo si conseguimos que cada uno de nosotros viera un vídeo como el que hemos visto, que cada uno de nosotros fuera consciente de la inmensa responsabilidad que adquirimos al hacernos cargo del mando de un avión. Pero lo mismo los pilotos, que lo mismo que los diseñadores de los aviones, que lo mismo que los controladores aéreos, que lo mismo que los mecánicos, que lo mismo que todos los que estamos involucrados en el transporte aéreo. Es fundamental, y hemos visto lo que está pasando, hemos visto los errores de diseño que han tenido Boeing, han causado 2 accidentes gravísimos. Pues a Boeing me imagino que habrá aprendido que es muchísimo más caro el solucionar un problema de ahorro de costes que provoca estas situaciones. Desde ese punto de vista, quiero decir que todos los sistemas que hemos avanzado, porque Dan Mauriño es un adelantado de eso, es impresionante todo lo que se ha avanzado desde el punto de vista del
investigar el error, las mitigaciones, cómo corregirlo, y es el padre de los sistemas de gestión de la seguridad, que de verdad que han sido también un punto fundamental de la seguridad dentro de las operaciones aéreas. Pero, ahí viene el pero. Los sistemas de gestión de la seguridad, de gestión de la fatiga, de todo tipo de sistemas de gestión, se basan fundamentalmente en recabar datos. Y para recabar datos lo que necesitas es que el que tiene esos datos o los puede facilitar se sienta protegido cuando da esos datos. En la Ley de Seguridad Aérea que hicimos aquí en el Congreso de España se consiguió que se protegiera a todos aquellos que daban sus inputs para datos que pudieran afectar a la seguridad aérea, y se les protegía. Nosotros quisimos ir un poco más allá y el colegio propuso una enmienda que fue aceptada en el Senado, que protegía también no solamente a los que informaban, sino también a los que tomaban decisiones que estuvieran fundadas en proteger la seguridad de los aviones. Es un tema que luego se rechazó en el Congreso, y se rechazó en el Congreso por un informe de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea que decía que era para darlos patente de corso para no sé qué fines espurios. Pero no se consiguió, y hay ahora algunos casos donde vemos que hay pilotos que han tomado decisiones y que han tenido consecuencias laborales o punitivas. Es fundamental el tema de la supervisión, y es un tema en el cual hace ya 14 años, Pilar, cuando aquella auditoría de la OACI de las que hemos estado hablando ahora, una de las cosas que hacía notar era que faltaban pilotos expertos en la administración para ser capaces de hacer esa supervisión efectiva. Y 14 años después, pues seguimos un poco en lo mismo. Aquella auditoría luego se solucionó, pues es el problema que tiene cuando las cosas se convierten en burocráticas. Un sistema de gestión de la seguridad que se convierte en puramente burocrático y consiste simplemente en etiquetar distintas fichas en un formulario, al final no es efectivo, es simplemente cubrir el expediente, y claro, eso no es efectivo de cara a la seguridad. Y nosotros, desde ese punto de vista, es lo que proponemos a la Administración, que no se puede contestar a una auditoría de la OACI diciendo que hay pilotos que están dentro de la Administración porque se han hecho pilotos privados, y en vista de eso, pues ya se supone que tienen la experiencia y la cualificación para poder ejercer esas funciones. Esas funciones necesitan de una gran experiencia, pero no solamente una gran experiencia en general, sino una gran experiencia en cada uno de los ámbitos en los que luego van a hacer la supervisión. Decía Pilar, el tema de trabajos aéreos en España. El tema de trabajos aéreos es un tema que necesita de muchísima supervisión, de muchísimo apoyo por parte de la Administración, porque los pilotos que están en esa situación están en un mundo en el que todo es cambiante, es extinción de incendios, es transporte medicalizado, es búsqueda y salvamento, y son además actividades que te llevan mucho a poner por encima la misión de la seguridad, simplemente por la forma en la que se hacen, y entonces ahí hace falta una gran formación. En España tenemos, y en otros países avanzados, tenemos una gran ventaja, y es que tenemos colegios profesionales. Tenemos colegios profesionales para todas aquellas profesiones que suponen un riesgo, ya sea económico o ya sea de vidas humanas Y yo solamente quiero decir, el colegio tiene esa experiencia a disposición de la Administración para poder ayudarla y para poder complementarla en aquella experiencia a la que ellos no llegan. Y muy importante, el colegio tiene un código deontológico que es fundamental, y es un código deontológico del que se debería estar desde el momento inicial de la formación. Entonces, solamente poner a disposición de la Administración al colegio, a su experiencia, y bueno, antes de terminar, me gustaría recabar. El transporte aéreo es el transporte más seguro en el que un usuario puede desplazarse de un sitio a otro. Es lo que ha conectado al mundo, es lo que ha hecho que podamos estar un día en Madrid y al día siguiente estar en Nueva York o en cualquier sitio.
es lo que ha unido a los pueblos, es lo que nos hace globalizados y es lo que nos hace conocernos los unos a los otros de una manera que no se puede hacer de ningún otro medio de transporte. Es apasionante porque el volar, esa capacidad, esa libertad que te da es incomparable. Y va a crecer y va a seguir creciendo, y lo que tenemos es que no caer en la complacencia y ser todos conscientes de que la única forma de que esto sea realmente un transporte seguro es la colaboración entre todos y la confianza mutua, y sobre todo la actitud de todos para evitar algo como lo que hemos visto en este vídeo. Muchísimas gracias a todos.